Efectivamente, compañeros, es el momento de, ¿por qué no?, a esta hora, empezar nuestra sesión vermú. Y de vermú vamos a hablar. Es la hora de un buen aperitivo. Y nos lo vamos a tomar con la trastienda Gourmet Alcantarilla. Atención a lo que están preparando a partir de mañana. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call Desde mañana hasta el 9 de abril, semana del Vermú Petroni Villa de Alcantarilla. Ya hemos hablado en Gastrocope con Sergio Gallego en alguna que otra ocasión, también con nuestros amigos de la trastienda Gourmet Alcantarilla de esta marca de Petroni que se ha convertido en el vermú más de moda y más cotizado y con mejores críticas en nuestro país y con muy buen posicionamiento nacional. Ginés Ruiz, nuestro amigo de la trastienda, está al otro lado del teléfono. Ginés, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, Manolo, ¿qué tal? Bien, ¿no? Sí, bien, por aquí. Es una buena hora Bien, para precioso. empezar esto de la sesión Vermú, ¿no? Que estaría bien recuperarlo, ¿no? Montar alguna sesión sí. Vermú. Música y Vermú al mismo tiempo. La tradición del vermú, pero desde hace unos años, pues sabes que empezando por las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Ujú. pues empezó a recuperarse la tradición de salir, ¿no? Al mediodía a tomar el vermú. Ujú. Ginés, después de hablar en tantas ocasiones, como ya lo hemos hecho en Gastrocope, de vuestro local y, por ejemplo, de la marca Petroni y del vermú Petroni, surge montar una, llamémosle, Semana del Vermú o Ruta del Vermú, porque en Alcantarilla se han sumado muchos locales para, desde mañana hasta el día 9, que podamos disfrutar en sus instalaciones, en estos locales, de esa buena copita de vermú Petroni, o bien del blanco o del rojo, y una tapa vermutera. ¿Eso cómo se come? Muy bien, pues como bien dice Manolo, hacemos la semana del Vermú Petronis Villa de Alcantarilla, evento que vamos a realizar también en otras poblaciones y localidades y ciudades de la región de Murcia. Como sabes, somos la distribuidora oficial de Petroni para toda la región y esta semana hemos querido empezar por Alcantarilla, donde más de 25 locales se suman a este evento, en el que vamos a tener por 3 euros, que es el precio normal de un vermú, Uh-huh. se va a dar el vermú Petroni blanco o rojo con una tapita vermutera. No es nada de una ruta de la tapa ni nada, sino es un pequeño detalle que te trae el establecimiento, como una alcachofa con su anchoa, como una jirga, como un mejillón, como los boquerones, es decir, cualquier cosilla. Entonces, por el precio de 3 euros, todos estos locales que participan darán el vermú Petroni más su tapita vermutera, como decimos. Uh-huh. Y como te digo, pues son más de 25 locales los que quieren participar en este evento que vamos a hacer desde el día mañana sábado día 1, finalizando el domingo 9. Uh-huh. Ginés, como decíamos al principio de esta entrevista, lo de tomarse el vermú como que vuelve a estar de moda, no solo en otras regiones de España, sino también aquí en la región de Murcia, y vosotros estáis trabajando mucho para recuperar esa tradición de antaño, Pues ¿no? bien, desde hace años, incluso antes de abrir la trastienda, nosotros ya éramos distribuidores y trabajábamos un poquillo en recuperar esta tradición que, como te digo, pues está muy arraigada en muchas otras ciudades y que, bueno, pues que fue hace 30 años, yo recuerdo que todos salíamos, ¿no?, a tomar el vermú el sábado, el domingo, el viernes o cualquier día. El vermú Petroni, como bien sabes tú que lo has probado, Uh-huh. es uno de los vermú de moda ahora mismo a nivel nacional. Así En la es. última cata que se hizo a ciegas, el vermú Petroni blanco quedó el primero y el rojo el tercero, es decir, de 89 vermú que se presentaron a esta cata. Uh-huh. Con lo cual estamos hablando del vermú que hoy se toma en Platea, en Madrid, en el mercado de San Miguel, en la Boquería, en todo lo que son los grandes templos del vermú. Uh-huh. Vermú Petroni, que viene desde de Galicia y tiene su historia también, ¿no? Particular y que Sí. ya creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Sí, vermú Petroni, tuve la suerte hace 25 años de conocer a una familia en Galicia con la que llevo trabajando a nivel de turismo 25 años en su hotel, y hace unos años pues compraron el pazo que pertenecía a Rosalía de Castro, el pazo Arretén. Tenía un viñedo espectacular y decidieron empezar a hacer con esta uva albariña, empezar a hacer este vermú.
Hoy se exporta a 20 países, Ujú. más de 500.000 botellas todos los años ya están saliendo del Pazo a Retén. Y hay una cosa importante que no quisiera que se me olvidara, que, Manolo, todos los clientes que sellen al menos en 10 de los establecimientos participarán en un sorteo de un viaje a Galicia en avión de 4 días, en el que van a conocer Santiago de Compostela, van a conocer las Rías Bajas, Ujú. van a conocer el Pazo a Retén, el viñedo con el que se hace Petroni, y también Vermutería de Galicia, que es la que elabora este vermú. Como Bueno. te digo, todas las personas que consuman en estos establecimientos y sellen su cartilla, la tendrán disponible, participarán en este sorteo de este estupendo viaje a Galicia. Ujú. Los establecimientos participantes dentro de esta semana del Vermú, Petroni, Villa de Alcantarilla, se pueden consultar en vuestro Facebook, pero vamos, que Sí, lo todos vamos a más o menos colgar por la zona en de el Facebook Alcantarilla, de la ¿no? trastienda. Ujú. Vamos a colocar, pues bueno, la relación de todos los establecimientos que participan, ¿eh? No solamente son del centro, sino que se puede tomar en el Hotel Restaurante La Paz, se puede tomar en el Peretón, en el Extremeño, es decir, que no solamente es el centro de Alcantarilla, Cafetería Oasis en Puebla de Soto, Ujú. en el centro no me gustaría olvidarme de ninguno, pero son muchos, La Morada, La Buena Vida, la Cava de Rollán, en la Plaza, Cabanes, bombo y platillo, es decir, que son gran cantidad de lugares en los que se puede tomar este vermú. Pues toda la información en el Facebook de la trastienda, lo tienen muy localizado en esa red social, con la información de esta semana del Vermú y los establecimientos participantes. Ginés, seguimos hablando de la trastienda con Sergio Gallego la semana que viene en Gastrocope, con algún antojo que seguro nos vas a proponer. Y Seguro también que sí. hablaremos con más detalle de todos los proyectos de enoturismo y todo lo que estáis trabajando para mostrar a través de la trastienda esa experiencia gastronómica y cultural al mismo tiempo, que es un proyecto muy interesante y que nos haremos eco de ello próximamente. Un abrazo bien Pues fuerte. solamente, Manolo, Sí. decirte que también te espero, por supuesto, y Ujú. esperamos a todos los murcianos en el Mercadillo Rinran de la Ujú. Finca Buenavista, donde también tendremos la oferta del vermú más tapa vermutera, también a 3 euros durante todo el domingo, que abrimos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que sabes que es un lugar pues para pasarlo estupendamente, Ujú. comprando con las food trucks, con toda la movida que hacemos allí cada domingo. Muy bien, Ginés. Muchísimas gracias, Ginés Ruiz, gerente de la trastienda, siempre. por esa semana del Vermú Villa de Alcantarilla. Enhorabuena. Vamos a tomaros un Petroni ya mismo. Venga. Gracias. Gracias.